Bueno, para el presente trabajo vamos a hacer algo diferente a lo que está haciendo todo el mundo porque pues no me gusta la rutina. Primero, yo sé que todo el mundo escoge un ensayo, que una reseña, no, nosotros haremos un video. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de explicar y de tratar de condensar todos los antecedentes constitucionales que vimos en clase para la evolución de, valga la redundancia, la evolución constitucional en Inglaterra. Lo haremos desde la conquista normanda en 1066 hasta la dinastía de los Estuardo en 1603. ¿Por qué? Porque posterior a eso, en otro video, mis compañeros van a explicar cómo fue este punto de vista, pero mirándole de otra perspectiva. ¿Cuál? La literaria y la artística. Entonces, vamos allá. Listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer este análisis previo a toda la evolución constitucional en Inglaterra es tener en cuenta, 1, el common law y 2, los jurados de conciencia. ¿Por qué eso es importante? Porque recordemos que tanto Enrique I como Enrique II intentaron consolidar esta figura del common law. Enrique I, de primera mano, no tanto con el common law, pero sí con algunas legislaciones que fueron importantes para este tema de la evolución constitucional, como fue la expedición en 1100 de las libertades religiosas y la cura regia, que lo que hizo fue tratar de expandir todo el término de la justicia a lo largo del territorio inglés. Pues bien, luego de esto hay que tener en cuenta que con Enrique II inicia la dinastía de los Plantagenet, que fue una dinastía que, bueno, en sus inicios intentó consolidar dos figuras de una forma muy fuerte. La primera, la del common law, y la segunda, la de los jurados de conciencia. ¿Cómo hizo la del common law? Common law era porque quería que fuera un derecho que llegara absolutamente a todo el territorio. ¿Cómo lo hizo? Mediante la curia regis. Y lo segundo, los jurados de conciencia. ¿Cómo fue esto? Le pedían a señores o a varones o a personas muy importantes y reconocidas por la sociedad que fueran a los juicios y funcionaran de jurados, o no, más bien no de jurados, sino que hicieran la posición de testigos. Esto fue consolidándose y fue avanzando hasta el punto que los jurados de conciencia fueron algo muy respetado y se consolidó como una institución. Eso es importante porque es un análisis previo y es como ir de la mano, ir yendo de un hilo para ver la evolución constitucional que tuvo en Inglaterra. Ahora bien, claramente no podemos dejar de lado algo muy importante. Y cómo no, la Carta Magna. Hay un debate muy interesante alrededor de esto. Unos dicen que para la historia de la Constitución no es muy importante, otros que sí, independientemente de la interpretación que le demos a la intención que tenían los varones al redactar esta carta, hay que tener algo muy en cuenta. Primero, esta carta menciona la palabra libertades. Claramente no eran libertades de todos los ciudadanos, sino únicamente los varones, pero estableció esa palabra fundamental, libertades. También estableció la libertad que tenía, bueno, habló sobre la libertad religiosa y los derechos de familia, hasta habló de las reglas del comercio. O sea, ¿la Carta Magna fue un antecedente muy importante de la Constitución? Claro que sí, tuvo puntos muy importantes también, pero no olvidemos el marco en el que fue creada. Un marco de lucha, un marco en donde Juan Sin Tierra quería que los varones le pagaran una indemnización por no haberlos apoyado en la guerra. Y que dijeron los varones, no me voy a dejar, vamos a ver quién gana. Ganaron los varones, Juan Sin Tierra perdió y quedó revocado unos meses antes de haber, digamos que finiquitado detalles sobre esta carta. Ahora bien, hay que tener algo muy presente. Como estamos haciendo una línea del tiempo, basándonos en todas las evoluciones constitucionales que se dieron a partir de la conquista normanda en 1066, no podemos dejar de lado algo muy importante, la era de los Tudor, que empezó con Enrique VII. Y algo que hay que tener en cuenta de esta época es un evento constitucional muy importante, evento constitucional entre comillas. Este se basó en que básicamente podemos notar la diferencia entre la anterior constitución medieval y esta. ¿Por qué? Hay algo muy importante, y es que Enrique VII y Enrique VIII se rigieron bajo la fórmula de King in Parliament. Esta fórmula decía que aunque el rey tuviera cierta autonomía, no cierta, tenía autonomía en las decisiones que iba a tomar, siempre tenía que tener de al lado el parlamento. Y hay una paradoja en cuanto a esto, lo menciona el libro, y es que Enrique VIII, aunque tuvo cierto aire de ser tiránico, fue uno de los que más ayudó a la evolución del parlamento. Y esto se puede explicar en varios términos. El primero, con su antecesor, Enrique VII, que lo que hizo es dejar un poquito de lado a la nobleza tradicional y concentrar un poquito más los poderes.
Ahora, algo muy importante que hizo Enrique VIII fue decir a la Iglesia Católica: papá, te me vas porque no funcionó, y se creó el anglicanismo. Algo muy importante porque se concentró aún más los poderes, se hizo que la autoridad religiosa de Inglaterra fuera el rey y ya no fuera el papa. Eso es un evento muy importante que tiene varias consecuencias constitucionales. Y aparte de esto, podemos ver como al final de la era de los Tudor va la guerra civil. Una guerra civil que fue producto de una contienda claramente que tenía dos partes. La primera, un sector que decía no, y pues que era la siguiente dinastía que iba a tener el poder en Inglaterra, y decía: yo quiero tener un poder divino, yo quiero ser un rey que no tenga ninguna limitación. Y la otra parte era la Cámara de los Comunes, que decía: yo quiero desplazar a la monarquía y que la Cámara de los Comunes tenga el poder. Ok, termina diciendo que vamos a hablar de la guerra civil. Bueno, vamos a decir que fue lo principal que aconteció en esta guerra, que inició en 1642, y fue que cuando terminó, más o menos aproximadamente en 1649, ejecutaron al rey Carlos I. Pero, ¿qué pasó luego de esto? Vamos a dar un salto gigante hasta, bueno, ni tan grande, pero hasta 1603, la dinastía de los Estuardo. Sí que al principio del video dije que íbamos a llegar hasta aquí, pero me pareció interesante tratar unos temas que vienen después, que sirven mucho para este avance constitucional del que veníamos hablando anteriormente. Lo primero que vamos a mencionar es a Jacobo I. Jacobo I entró a Inglaterra y tuvo problemas desde el principio. Él creía que podía gobernar, como lo había dicho anteriormente, en otro país de la misma manera y que no iba a generar oposición. Jaja, pero es Inglaterra, claro que ibas a tener oposición. Primero, él estaba vacilando un poquito con el catolicismo, que sí, que no, y eso no le gustaba para nada a los ingleses, que tenían en el corazón al anglicanismo. Ahora, segundo, la otra vacilación que tenía era con la corona española, que esta se iba acercando y él era muy pacífico al respecto y no quería tomar las riendas del asunto, y eso para nada le gustaba a los ingleses, que estaban muy en desacuerdo con que un rey fuera sumamente pacífico como lo era Jacobo I. Ahora, todas esas tensiones llevaron a que hubiera problemas entre el rey y el parlamento. Esto se solucionó un poquito en la guerra, cuando empezó la guerra de los 30 años, ya que Jacobo I tuvo que pedir la ayuda del parlamento para que pudiera pues afianzarse o dar el permiso para que hubiera un ejército, el cual no dieron muchos recursos porque no quería que fuera permanente, si después se volviera algo absolutista. Entonces hubo un acuerdo entre las dos partes y pues se pudo llegar a término en ese sentido. Bueno, ya hemos hablado mucho de la guerra civil, de lo que pasó con Jacobo I, pero ¿qué pasa con Carlos I? Él fue demasiado importante para estas eventualidades que estamos hablando. ¿Por qué? Pregunta muy interesante que vamos a contestar ahora mismo. Carlos I estaba más convencido que Jacobo I sobre el derecho divino que era otorgado por Dios para que él pueda ser rey y todo esto de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué pasó? Él tuvo unos conflictos muy fuertes con el parlamento, no lo convocó durante mucho tiempo, pasaron casi 11 años para que lo convocaran. Debido a esto, lo que hizo el parlamento fue, gracias a también la labor del Partido Constitucional, convocó a una sesión y digamos que sacaron un Trinal Act en 1641 que decía que si el parlamento no se reunía cada 3 años, ellos solitos decían: bueno, el rey no me quiso reunir, pero yo lo voy a hacer. Otra cosa muy importante que pasó con Carlos I fue visualizar cómo este partido constitucional no era como la contraparte del rey, pero sí tenía ciertos conflictos. Pero lamentablemente este partido constitucional lo que hizo fue embarrarla. Tuvieron disputas más que todo por el sentido religioso y al final se terminaron dividiendo en dos grupos: los cabezas redondas y los caballeros constitucionales. Estos dos van a ser muy importantes en la guerra civil que viene a continuación. Guerra civil que, por cierto, se dio por una desconfianza en el rey, en los servidores del rey, porque no había un ejército permanente que pudiera como salvaguardar al rey y a sus pretensiones, y también porque el puritanismo se está extendiendo lo suficiente como para que el principal, digamos que el líder de esta próxima guerra civil, Oliver Cromwell, que era puritano, pudiera tomarse la bandera y decir: nos vamos para la guerra. Muy bien, algo que hay que tener en cuenta de esta guerra civil es el factor, pues, uno, de la derrota de Carlos I y su futura, bueno, no su futura, y su consecuente ejecución, pero además de eso,
también se tiene que tener en cuenta un factor como lo fue el histórico, cómo fueron los eventos que fueron pasando paulatinamente para esta derrota del rey. El primer evento, aunque el rey empezó ganando gracias a la ayuda de Francia y pues el ejército un poco consolidado del rey, estas fuerzas antimonárquicas lograron unirse y el rey, cuando supo que iba a perder en ese momento, quiso huir a Escocia, donde fue capturado por el parlamento inglés y el parlamento estaba gritando victoria, ganamos, pero no, lamentablemente no fue así. El rey pudo aprovechar que había algunas inconformidades dentro de las fuerzas antimonárquicas y aprovechó eso para dar un golpe a estas fuerzas y pensar que ya había asegurado la victoria. Otro error que cometió. ¿Por qué? Porque estos individuos de las fuerzas antimonárquicas lograron resolver sus diferencias y dijeron, vea, unámonos porque necesitamos ganarle a este rey, porque si no lo hacemos vamos a perder la guerra y eso no puede ocurrir. Esto fue así y cuando el rey Carlos I vio que estaba contra las cuerdas, pidió una tregua. Al principio las fuerzas antimonárquicas dijeron, claro, yo les voy a dar la tregua. Pero ¿qué pasó después? Cuando estas fuerzas antimonárquicas pidieron la tregua, lo que hicieron las personas fue decir, bueno, tenemos la tregua y pues ya las cosas van a pausarse, ¿no? No, no señor. El rey fue un bobo, le mandó una carta a una reina donde él no se iba a dejar ganar y tampoco iba a dejar sus pretensiones absolutistas. Mediante esto, las fuerzas antimonárquicas dijeron, no, yo no voy a acordar nada con este rey. Mandaron como un comunicado diciendo que después de Dios el poder es del pueblo y el origen es del pueblo y para el pueblo. Y luego, tiempo después, muy poco en realidad, ejecutaron al juez. Después va a haber el único momento en que no era una monarquía en Inglaterra, sino que va a haber una república liderada por Oliver Cromwell. Bueno, los finales son tristes, a nadie le gusta despedirse, pero en este video va a tocar hacerlo. Sin antes mencionar algo, bueno, en esta parte del video, claro está. Pudimos haber tocado el habeas corpus de 1679, pudimos haber tocado la disolución, bueno, no la disolución, sino la conformación de los partidos Whig y Tory. Pudimos haber tocado muchos eventos constitucionales como el primer ministro del gabinete, pero porque tocamos solo algunos antecedentes y algunas evoluciones, porque sentimos que es muy importante para uno darle paso a esa visión artística y literaria que va a ser nuestro compañero Jeffer Herrera en compañía de Karen Dávila, pero no es solo por eso, sino es porque quiero que darle importancia de estas pequeñas cositas que dijimos y cómo cada una se va configurando poco a poco y día a día al transcurso de la historia en el sistema parlamentario inglés que existe actualmente. Es una diferencia que no podemos dejar atrás y es algo que tenemos que tener muy en claro. Entonces, muchas gracias por la atención del video, espero que les haya gustado y vamos a pasar con la siguiente parte. Este documento pretende llegar a puntos analíticos que tengan alcance al sentir social, pues se reconoce que allí ha habido una ausencia en el estudio del fenómeno constitucional sobre un abordaje analítico respecto a cómo percibe el poder la gente del común, ya que son ellos en donde surten efecto las decisiones políticas, haciendo énfasis en las formas sensitivas, expresivas y perceptivas desde el establecimiento del arte de esos cambios políticos. Para ello, se ha propuesto 3 ejes artísticos donde permita alcanzar esas figuraciones del sentir social respecto al poder y cómo han cambiado en función de cambios políticos sucedidos en la historia, en este caso de Inglaterra. Los ejes artísticos a considerar serán la moda, la literatura y la arquitectura. La primera estará abordada a partir de insumos bibliográficos y pictóricos, por ello no hacemos referencia a la pintura porque ya estará contenida en este análisis. El segundo eje en un inicio pretendía abarcar más obras, pero por asuntos relativos al tiempo se hizo selección a obras que fueran más cercanas al sentir social, construidas por relatos de lo popular. El último eje artístico, aunque no lo abordamos, dejamos planteada la hipótesis para que posiblemente en el futuro se pueda documentar su investigación. La hipótesis con la que parte el desarrollo de la moda es la moda, la vestimenta, como establecimiento de poder, como espacio que da resultado a las concepciones y la construcción simbólica de aquel. Desde este eje analítico
se pretende analizar la percepción del poder, tomando como objeto la vestimenta, desde una lectura sobre cómo percibían los reyes y o figuras representativas en la política el poder, pero partiendo como análisis del hecho de cómo estas figuras representativas se presentaban y establecían alguna relación a partir de la vestimenta, además de cómo se figuraban ellos, los reyes y políticos, en la pretensión de inmortalidad que posibilita la pintura. Se percibe que la moda conscientemente es un establecimiento en donde se puede figurar su rol en la sociedad. A partir de dicha consideración, los sujetos plantean proyectar esa imagen que se puede lograr en la vestimenta en lo que consideran que habita el poder. Las formas, los colores y las texturas permiten que ese cometido se haga y que se pueda, además, inmortalizar en las pinturas. La vestimenta como disputa de poder se puede observar también en la intención que la Iglesia constantemente tenía y tiene para regular la gente e igualmente utilizar la vestimenta para constatar sus figuras. La vestimenta es una construcción simbólica que demuestra el poder social y es por esto que desde este eje temático pretendemos analizar la percepción del poder. La historia de la moda está sometida a la historia oficial, a la historia de los que ostentan el poder. Sin embargo, las personas del común, los trabajadores, los sujetos, en donde resulta ser efecto las decisiones políticas, los cuales sabemos no se les toma en consideración para contar la historia, tienen el potencial de mostrar que la moda no solo parte de una disposición consciente por disputarse el poder, sino que refleja primero las condiciones de la época en la que estaban sumergidos sus intereses del momento, y segundo, si tenían o no la capacidad y disposición tanto de materiales como de tiempo, que está condicionado a determinantes económicos de la época, para elaborar prendas que pretendan alcanzar esa figuración de poder que establecían los monarcas o figuras representativas en aquellas sociedades. Pero este concepto de que la moda simboliza el poder social nace con este intento de justificar y explicar el funcionamiento. De forma de conclusión, podemos encontrar que la evolución figurativa del poder tiende a exaltar las formas ornamentales y una vestimenta rica en cuanto a texturas a medida que se tiene mayor capacidad de poder, y que aquella misma concepción y práctica se sostiene en el tiempo o cambia a la par que lo hace su capacidad de poder. Además de ello, es peculiar cómo cada gobernante enfatiza en ciertas características de poder según sea la característica de su gobierno, como lo es, por ejemplo, lo religioso, lo militar o la riqueza, y que ello puede reflejar el éxito de su gobierno, como si la personalización del poder figurado en la vestimenta expusiera las cualidades con las que un gobierno podrá ser exitoso. El resultado de un cambio político es reflejado plenamente en la vestimenta, accediendo a ella por medio de relatos y las pinturas. Los gobernados, la clase baja, quienes captan el poder a partir de ese escenario, el de la vestimenta, siguen esa tendencia transformándola a sus capacidades, su condición económica, en formas tales como puede ser el largo del cabello, las formas del peinado, la túnica, las medias u otro objeto. Sobre esto, hay cierto seguimiento a sus valores de la medida establecidos por el rey, la capacidad de un rey a ser seguido, copiado por la clase popular, aunque sea sin intención, está en función de cuánto se le es venerado, legitimado y se le jura de lealtad a dicho rey. La vestimenta permite entonces leer la aceptación que se le tiene a un rey, la capacidad política de él y la búsqueda significativa en la vestimenta para que el gobernante pueda ser legitimado, o sea, la moda como escenario de cohesión política. Hipótesis para desarrollar el análisis sobre la literatura, se observa como la posibilidad de plasmar idearios, deseos y allí un reflejo de dinámicas sociales burdas, populares de la gente que es gobernada, es afectada por decisiones políticas. Desde la literatura, solo entrando a analizar los textos literarios, narrativos, líricos y dramas, se puede evidenciar un poco esos efectos políticos, si en verdad, y además cuando, se refleja un cambio en el ideario de vida de las personas que escribieron. Para este punto de la literatura analizaremos, por cuestiones de tiempo,
Tres obras representativas para la literatura inglesa. Dos de ellas están contadas, pensadas y construidas desde el relato popular, donde se pretende evidenciar el sentir de la comunidad, pues por el hecho de ser una construcción cultural, de ser significativa para ella, la cultura, por medio de su fama, requiere decir que allí está plasmado el sentir colectivo. La tercera obra es de un autor significativo para la literatura inglesa, que además involucra directamente las instancias del poder y las formas de vida del momento. En las obras del autor permite la evidencia del imaginario y de las situaciones de la época, algo que se puede vincular con el sentir del poder, la concepción de él en aquel momento. Estas obras, en su orden, son El Rey Arturo, Robin Hood y Hamlet. Leyenda del Rey Arturo. Los relatos populares de la época fueron los que dieron cimiento a la historia escrita de Inglaterra, a la historia de sus reyes. Desde esa figurativa se construye la historia de las leyendas como la del rey Arturo. Godofredo, clérigo, es el que se permite dar una construcción historiográfica de la historia de Inglaterra. Es el primero en dar a luz, por medio de la escritura, la historia del rey Arturo a partir de los relatos populares, pero de boca en boca por más de 700 años. Es más que suficiente que la historia pueda confundirse y exagerarse. O sea, para que esta leyenda sea un espacio apto para reflejar los deseos de la época, claramente condicionados a las vivencias, tales como lo es que el rey es una figura religiosa y que no existe ni siquiera en las mentes y deseos unas ansias de llegar al poder por parte del mismo pueblo, pues inconscientemente, al parecer, están condicionados a pensar en esas únicas figuras de poder o formas de organización política. Es cierto que la leyenda de Arturo ha sido transfigurada por formas épicas. Esto se ve evidenciado, por ejemplo, en el hecho de que la época en la que se sugiere que vivió Arturo no es apta para que Arturo porte armaduras brillantes. Ello requiere poner en relieve su naturaleza transfigurada y la intención de retratar una figura épica, producto de una inercia cultural de la época frente a lo que resulta deseable en el momento de la tergiversación de la figura de un rey, o sea, de la figura de poder de la época, en el ideal que se aspira a que habite en la realidad. Ya de fondo a lo que es el relato de Arturo, en la forma épica, haciendo ciertas comparativas con lo que puede ser el Arturo de la realidad, basándose en las condiciones de la época para poder observar el alcance de la tergiversación en manos del relato popular, tiene una figura de guerrero adaptado a la épica, que no es la suya. También la forma refinada impera, sin tener mayores evidencias de ello. Y eso establece un ideal de poder al que se estigmatiza, abriendo la posibilidad y tal vez la obligación de que los monarcas de la época sean mayoritariamente legitimados si cumplen estos parámetros, también estableciendo en la vida común pautas de conducta para llegar a estos ideales y los siguientes mencionados, con el fin de poder establecer o evidenciar una relación de poder. El nacimiento de Arturo se enmarca en un amor imposible que con la ayuda de la magia, posiblemente entendida como gracia de Dios y sabiduría espiritual, es posible que se pueda realizar este amor, engendrando así a Arturo, quien sería instruido por el mago que permitió el amor, hasta el momento imposible por la gracia de un rey. Este rey, que hacía imposible el amor, es concebido como un rey que no competente para las necesidades de la época. Merlín, el mago tutor de Arturo, a partir de la magia, legitimada por la presencia divina al respaldo de un rey, dota de una indumentaria necesaria para la formación de un futuro rey, ya entrando en ejercicios bélicos, la figura de Arturo se exalta con los hechos del freno de la avanzada sajona por el territorio bretaño, permitiendo así una figurativa de poder en el rey, otra vez alzando ciertos parámetros de gobierno que un rey debe tener para que en la cultura del pueblo gobernado sean más leales a las peticiones o mandatos de los reyes. El pago que recibe Arturo por esas acciones figuradas que debe cumplir un rey permite que se establezca sin discusión en el relato como figura natural de rey. O sea, el único proceso que debe cumplir una persona que está respaldada por lo religioso para establecerse como rey es que debe cumplir con esos parámetros de las funciones que debe cumplir un rey.
Así será legitimado dentro de una estructura política. En las relaciones políticas de Arturo se menciona en el relato una mesa redonda en donde los caballeros más cercanos al rey pueden reunirse y expresar la hermandad que hay. Esto resulta relevante, pues después de cierto tiempo y al parecer junto con cambios políticos, los relatos de esta literatura artúrica se centran en la vida de los caballeros de la mesa redonda. Ello puede ser causado, a modo de interpretación, por la posibilidad de ver el poder controlado y cómo otras figuras ajenas a estas personas que contienen el poder, o sea, de los monarcas, participan en esos procesos que solo eran establecidos por el poder. Y así se permite continuamente acceder a esos lugares que solo eran tocados haciendo mención al rey por los medios literarios o de otras artes. Entonces, así, otras figuras cercanas al rey merecen y son aceptados un sitio en el relato, pues esos establecimientos de poder que comúnmente se figuran solo con el rey, ahora también son habitados y configurados por otras figuras. También el hecho de que se haga mención a los caballeros leales al rey como su círculo más cercano de lo político permite pensar el enaltecimiento que se tiene acerca de lo caballeresco y de la importancia de lo militar para la figuración de un gobierno, de un buen gobierno. En último trazo, Arturo muere traicionado por su sobrino. No se puede establecer la muerte de algún rey que pueda ser el boceto de Arturo por estas mismas causas en este tiempo. Pero eso evidencia mucho las relaciones políticas que hay en el momento, las disputas de poder contenidas en la familia. Con la leyenda de Robin Hood resulta ser un ejemplo bastante plasmable de que la literatura desarrolla idearios, los sintetiza en una historia popular y establece una concepción política de lo que resulta ser un ideal de rey, algo que la gente ya interioriza con la ayuda de esta literatura y que el rey sabe bien que tiene que buscar esos parámetros para legitimar su gobierno y hacer que se constituya con más fuerza la lealtad de sus súbditos. En este caso, la descripción ideal de rey, de un buen gobierno, se hace desde la posición del sistema, de los súbditos, que sueña que se puede corregir un mal gobierno, con el que se pretende, aunque sea por deseos, por medio de planteamientos y refuerzos en el relato popular, que se permite un control frente al poder. La herramienta que permite dicha facultad, dicha posibilidad que se expone en este relato, es la deslegitimación de los actos del gobierno, la rebeldía a la ley establecida, ausencia de lealtad y todo acto que Robin Hood constituya en este relato. Lo escrito incorporado en el relato de construcción popular establece la figuración de Robin Hood con gran corazón, con una destreza con el arco, que el relato no se atreve a mencionar o categorizar como mágica, pues no se quiere figurar a Robin Hood como rey, dotando de alguna característica legitimadora como lo es lo religioso, sumándole la categoría de militar, de protector que es natural a Robin Hood. Esa destreza con el arco en una época en la que el gobierno de Juan I o de Juan sin tierra resultaba injusto para los súbditos. Con respuesta a ello, desde el relato oficial se desencadena una forma deslegitimadora con ausencia de lealtad, y es del relato del sentir social, o sea, desde Robin Hood, como una forma esperanzadora de héroe que también tiene esas características y que sus actos trazan la ruta procedimental para hacer sustentable la insurrección frente a un gobierno no legítimo, dando un ambiente más confortable para esperar a que el rey legítimo, Ricardo Corazón de León, se establezca como, de nuevo, como rey, ya que él cumplía el arquetipo de gobierno justo y allí legítimo. Entonces resulta que Robin Hood, quien personifica el órgano de control desde la posición de los sentires populares de la época, que se seguirá reflejando luego en acciones que hace el establecimiento de lo popular para garantizar el ejercicio de buen gobierno, desde la óptica cultural robiniana, o sea, de Robin Hood, partiendo como eje detonante el sentir social, que ha sido construido y expresado por los relatos populares como este. Con Hamlet, el relato ya se sitúa en la vida del rey como tal, no figura las luchas eóricas ni establece sus logros, sino que refleja que el rey también es de carne, sus problemas, aunque condicionados hacia el tributo de rey, de una posición de riqueza, claramente de privilegio, son iguales a los populares,
y que son comprendidos, imaginados, alcanzados y percibidos por el mismo pueblo. Lo dicho requiere establecer que ha habido ya una ausencia en la mitificación del rey, que aquel que ya ha sido alcanzado por lo humano y que su vida no resulta inimaginable a la luz del pueblo, ya ha sido invadido por lo común, pues no es especial para invadirlo. Sin embargo, es un espacio apto para recrear una historia bella, pues la belleza en ese momento entendida como una forma excesiva de lo ornamental, de acceso único al de una posición privilegiada, ostentosa de riqueza. Como conclusión a este eje artístico de la literatura, podemos observar que la literatura, desde su capacidad constructiva de sentires culturales, forjan un parámetro de ideario de poder, generando así alguna forma de control político del poder monárquico desde la posición de los dominados, estableciendo como instrumento punitivo o de control político la legitimidad y la lealtad de los súbditos que toman como base las tradiciones, las leyendas y todas estas formas que resultan forjar su convicción e ideario de poder. Esto puede ser arriesgado, pues el estudio de la constitución de una nación, de un estado o de estructuras políticas estaría y estará bien iniciado desde el análisis cultural de la literatura, no precisamente política. Puede ser como esta, o lírica, o épica, y así. Una literatura de la época. La arquitectura, en la cual solamente plantearemos la hipótesis, estos establecimientos, o sea, la arquitectura, con sus colores, formas, dimensiones y disposiciones de sus construcciones originales, o sea, las finalidades para lo que son construidos, como reuniones de muchas o pocas personas o cosas así. Y o en sus adaptaciones pueden mostrar intenciones y percepciones en la figuración del poder y las condiciones que tenían para afianzar una apreciación del mundo y de su vida. Pues esto se puede reflejar en aquel contexto en el que vive, las potestades políticas y que lo exponen con esas características arquitectónicas anteriormente expuestas. La apreciación final del trabajo en general ha sido bastante plácido haber abordado este tema que no ha sido aún contemplado, al menos desde nuestro conocimiento en el momento de apreciar el estado del arte para proceder con el análisis y tomar un marco conceptual. No ha sido contemplado ni desarrollado por la inquietud investigativa, además de que este análisis permite ser sensible a lo que el derecho, al parecer, ha ignorado.